Bien. Buenos días, jóvenes. Guía de actividades de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, retroalimentación, la colonia en Chile. La colonia en Chile y América. Esto es para octavo B, con fecha de hoy, 26 de agosto de 2020. La clase es la número 17, retroalimentación, tercera parte. Estamos en la sociedad colonial, en la unidad número 2, ya, y las habilidades de siempre, el profesor quien les habla, ¿no es cierto? Y el correo por el cual nos comunicamos, que es el profejuan.octavo@gmail.com. Y habíamos quedado, ¿no es cierto? Habíamos terminado de contestar la pregunta número 60. La pregunta número 60. Así que hoy día vamos a continuar con la pregunta número 61 y ojalá ya terminar en esta clase esta parte y poder a partir del próximo miércoles comenzar con contenidos nuevos, ¿ya? Entonces, esta no la vamos a contestar, sino más o menos básicamente para que recordemos. Dice que a partir del siglo XVI, el descenso de la población indígena amenazaba con obstaculizar el desarrollo de las actividades productivas en distintas regiones de América Central y del Sur. Frente a esta situación, ¿cuál fue una de las medidas que aplicó la corona en sus colonias americanas? A, puso fin a la encomienda. B, endureció el proteccionismo comercial. C, frenó la exportación de materias primas. D, fomentó la introducción de esclavos americanos. Y ustedes me habían contestado, ¿no es cierto?, que era la letra D de dedo, ¿no es cierto?, que fomentó la introducción de esclavos americanos. Ya, atención entonces, el que quiera nota hoy día, bueno, el que tiene prendido, o sea, está en la clase, pero tiene apagado tiene apagada la cámara y todo, bueno, ahí yo ya no puedo hacer, solamente apelar a su conciencia, ya, de que esto que se hace es harto trabajo, muchachos, y depende de ustedes aprovechar la oportunidad o no. Yo estoy atado de manos, ¿no es cierto?, respecto de lo que ustedes hagan detrás de la pantalla. 61. Dentro de las características de las haciendas del Chile colonial, podemos nombrar: 1. La distribución equitativa de la propiedad, es decir, inquilinos y peones son propietarios de sus tierras. 2. La autosuficiencia. Dentro de ella se producen todos los bienes que su población necesita. 3. Que son espacios de relaciones sociales. En ellas vivía y se relacionaba toda la población. 4. La producción para exportación, es decir, son las unidades agrícolas y ganaderas para el mercado peruano. 1 y 5, 2 y 4, 1, 3 y 4, 2, 3 y 4. De esta, ¿qué es lo 2, que 3 y parece? 4. 2, 3 y 4. ¿Quién me contestó? Niños, se tienen Valentina que Cerda. identificar porque acá a mí solamente me aparecen, como tengo compartida mi pantalla con la guía, me aparecen solamente 4 personas, ¿ya? Y son las últimas que van ingresando porque así yo también voy viendo quién ingresa y quién sale. ¿Quién me dijo eso? Valentina Abdala. Valentina, ya Valentina, bien. ¿Ya? Valentina Abdala, perfecto. Esa es, porque no había distribución equitativa de la propiedad porque la familia dueña de la hacienda, ¿no es cierto?, esta le pertenece solamente a ella y a nadie más. Es más, cuando el padre moría, la hacienda entera se le heredaba al primer hijo, varón, es lo que se llamaba el mayorazgo, ¿ya? ¿Y por qué se hacía esto? Para que la propiedad de la tierra no se dividiera entre todos los hijos. Recordemos que tenían muchos hijos. Bien, número 62. Número 62. Personas que constituían la mano de obra permanente de las haciendas, a quienes los hacendados les concedieron un sitio para instalar una casa y una chacra, situación que posteriormente se transformó en una relación de arrendamiento y luego en una relación de servidumbre. ¿Qué nombre recibió al interior de la hacienda el grupo descrito en el texto? A, peones; B, mitayos; C, inquilinos; D, vagabundos. C. C, inquilinos. ¿Quién me dijo eso?
Matías Alegría. Matías Alegría. Matías Alegría. Bien, Matías. Perfecto. Lee el siguiente texto. Comillas. Los hombres libres engrosaron las filas del peonaje, entre estables y estacionarios. También fueron inquilinizados para hacer más atractiva su permanencia en las haciendas. Sin embargo, el arrendamiento o inquilinaje suponía la existencia de capitales para el pago del canon, del arriendo, la explotación ganadera o las mejoras. La tenencia de la tierra fue variando y del préstamo se pasó al arrendamiento, en consonancia con el valor que adquiría la tierra a raíz del cambio en la producción predominante. El poder rural era el control sobre la propiedad de la tierra. Había que demarcar claramente los límites entre propietario y arrendatario. A partir del texto, ¿cuál fue una de las grandes consecuencias económicas del proceso de inquilinaje? A. El auge de la esclavitud. B. La decadencia de la encomienda. C. El incremento en el valor de la propiedad de la tierra. D. La escasez de mano de obra libres en el mundo rural. A partir de lo leído, ¿será la A, la B, la C o la D de dedo? La C. La. ¿Quién me contestó? Yo, la Castillo, la C. ¿Castillo? ¿Francisca? Sí. La Francisca Antonia Castillo, ya. Francisca Antonia Castillo, ya, listo. Muy bien, la C, ¿no es cierto? El incremento en el valor de la propiedad de la tierra. 64. Estas personas eran trabajadores reclutados en las haciendas a través de pagos por trabajos ocasionales o estacionales. ¿Qué nombre recibió al interior de la hacienda el grupo descrito en el texto? ¿Peones, mitayos, inquilinos, vagabundos? Trabajaban a cambio de un ¿Peones? salario. ¿Quién me contestó? Valentina Abdala. La Valentina, los peones, muy bien. Los peones trabajan a cambio de un salario. Los inquilinos trabajan porque el patrón del fondo les da una pequeña chacra donde ellos pueden cultivar lo que necesitan, ¿ya? 65. Lee la siguiente fuente. De conformidad con la ordenanza de mayo de 1580, el gobernador decretó que los indígenas de Macul debían dar a su encomendero 110 pesos de oro en cada año y debían llevar a casa de su encomendero el pescado, las aves u ovejas necesarias para reunir la suma de los 44 pesos restantes. Los indígenas de Macul quedaban también obligados a proporcionar 9 criados, de uno y otro sexo, para el servicio doméstico de don Luis Jufré, quien, por su parte, debería pagarles salario sin exigirle ninguna clase de tributo. A fin de evitar que el encomendero quebrantara las disposiciones de la tasa de Ruiz de Gamboa, ordenó que se diera copia de ella tanto a Jufré como a los caciques, y que, si a pesar de todo aquel percibía más tributos de los fijados, debía sufrir, por primera vez, la pena de pagar a sus indígenas el cuádruplo de la cantidad en que se había excedido. ¿Qué importancia tuvieron las llamadas tasas, como las ordenadas por el gobernador Ruiz de Gamboa durante el periodo colonial? A. Permitieron el surgimiento de la esclavitud. B. Limitaron los abusos provocados por la guerra de Arauco. C. Regularon las relaciones laborales entre indígenas y encomenderos. D. Protegieron los intereses de los encomenderos ante los cuestionamientos de la autoridad. La B.
¿V de burro o D de dedo? B de burro. ¿Quién me contesta? La Julieta González. Julieta González. No es esa, mi amor. No es que limitara los abusos provocados por la guerra de Arauco. Lean bien. ¿Cuál será? Antonio Esquivel me dice, profesor, es la letra C, regularon la relación entre laboral. Excelente, Antonio Esquivel, muy bien. Antonia también participa, perfecto. ¿Cómo se formó el inquilinaje como sistema laboral, como sistema de trabajo? Al comienzo estaban los indígenas encomendados, ¿se acuerdan? Y tributaban mediante la mita, estos turnos de trabajo. Después se trae a los africanos, ¿no es cierto?, con la esclavitud, y ya después con el tiempo aparecen los mestizos, hijos de la relación entre españoles e indígenas, ¿no es cierto?, y de ellos aparece el inquilino y el peón. ¿Ya? Como podemos ver, el azul, ¿no es cierto?, nos demuestra a los indígenas que en el siglo XVI eran muchos, y hacia el siglo XVIII su población decreció. Los esclavos africanos que llegaron en el siglo XVI se mantuvieron durante el siglo XVII y estacionaron hasta el siglo XVIII, siendo, ¿no es cierto?, en su mayor auge, la mitad de la población laboral. Y los mestizos del siglo XVI, que eran muy poquitos, pasan a ser la población mayoritaria en el siglo XVIII, como ustedes pueden ver en el gráfico. Ahora bien, en relación al gráfico de la figura número 6, podemos afirmar que 1. La encomienda y la mita asociadas a la población indígena disminuyó drásticamente entre los siglos XVI al XVIII. 2. La mano de obra esclava disminuyó entre los siglos XVI al XVIII. 3. La población mestiza asociada a los inquilinos y los peones de las haciendas tuvieron un aumento sostenido entre los siglos XVI y XVIII. 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, 1, 2 y 3. La D. D de dedo. ¿Quién me contestó? Isidoro Estuardo. Isidoro Estuardo. No, mi bebé, no es esa. La No C. es la 1, 2 y 3. La letra C. ¿Quién me contestó? Matías Alegría. Señora Alegría. A ver, lo tengo, sí lo tengo acá. Matías Alegría. Matías Alegría me dice que es la letra B. No, ¿cuál era? ¿La C? La C. 1 y 3, correcto, porque si vemos el gráfico, la mano de obra esclava disminuyó entre los siglos XVI y XVIII, africanos, rojo, no disminuyó, aumentó. Es cuestión de ver acá, ¿ya? Bien, excelente. Figura número 7, ya están, ¿no es cierto?, estas personas, estos guasos, en Mapudungún, hombre a caballo, con sus mantas multicolores, que es una tradición indígena, ¿ya? Dice, los personajes de la figura número 7 representan a los hacendados, los dueños de las haciendas, los inquilinos, los peones, los esclavos. Con sus gorritos que eran cónicos. El gorro de ahora era el que usaba el patrón del Fundo, que es de ascendencia andaluza. Es el gorro andaluz español. Los campesinos en la colonia usaban ese gorrito cónico y utilizaban un pañuelo para no quemarse, ¿no es cierto?, el cuello, y sus chamantos de multicolores. Los colores eran los colores indígenas. El blanco, azul y rojo, todos los colores esos van a venir mucho después. Nadie los identifica. Si son peones, son hacendados, son esclavos, son inquilinos.
La A. La A, los hacendados. No. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me lo dijo? Matías Alegría. Ah, Mati. Bien, Matías. La C. Recuerden que acá, si se equivocan, chao, no hay problema. Sé que lo que yo quiero es que participen. La Los C. peones, pues son los trabajadores libres, los que hacen la vendimia, los que cosechan, los que sacan la maleza, los que carnean animales, los que hacen el rodeo, los que hacen la trilla. ¿Ya? Ellos. 68. La forma de estratificación social en América durante la colonia dio origen a una sociedad pigmentocrática. Al respecto, ¿cuál fue uno de los principales elementos que se utilizó para diferenciar a la población en la sociedad colonial? El color de la piel, los títulos nobiliarios, la propiedad de la tierra, los sacramentos católicos. La A. La A. La A, perfecto, el color de la piel. Hasta el día de hoy. No sé si se han fijado. Hasta el día de hoy, desgraciadamente en algunos lugares, si uno no corresponde a cierta estructura genotípica, ha sonado. No tiene pega nomás. Muy bien. Pero ¿quién me contestó? Fueron dos personas, un hombre y una mujer. Y yo, Valentina Abdala. Y yo, el Valentina Cerda. y el señor Cerda. Perfecto, señor Cerda. Diego, aquí. Entonces yo voy apuntando acá, haciéndole con lápiz grafito una marquita para ponerle su nota. Niños, repito, si su respuesta no es la correcta, no se asusten, sigan participando porque la nota va igual, porque es por participación. 69. A partir de la fuente número 8, esta, ¿en qué consistió el sistema de castas en la sociedad colonial? A. En la segregación del clero, de los curas de la Iglesia Católica, de la población europea. En la división administrativa de los territorios urbanos y rurales. C. En la segregación y separación. En la segregación de la población en categorías establecidas a partir de los mestizajes. D. En el apartamiento de la Iglesia respecto a los asuntos jurídicos de indígenas y mestizos. En la C, Sebastián Parada me dice la C. ¿Quién más me dijo la C? la Julieta González. Julieta González. Bien, señor Parada. Perfecto. Es la C. Es la número C. La segregación en relación a las categorías establecidas por el mestizaje. 70. Se constituyó en el grupo más numeroso de la sociedad colonial, la principal fuente de mano de obra, la cual a través del sistema de inquilinaje o peonaje se dedicaba a las labores agrícolas y ganaderas en las haciendas. La principal dificultad se daba por su origen bicultural, o sea, de dos culturas, lo que no les permitía ser aceptados en ninguno de los grupos de origen, y además, en una sociedad jerarquizada, tendían a ser despreciados, lo que llevó a muchos de ellos a blanquearse, es decir, tratar de asemejarse al padre blanco en cuanto a lenguaje, costumbres, etc., abandonando las costumbres indígenas. ¿Qué grupo de la sociedad colonial se describe en el texto? ¿Criollos, mestizos, indígenas, peninsulares? Mestizos. ¿Quién me contestó? Antonio Esquivel. Antonia. Los mestizos, nosotros, que hasta el día de hoy pretendemos blanquearnos. Vean ustedes personas morenas que se tiñen el pelo rubio y se ponen, ¿no es cierto?, lentes de contacto azules o verdes, ¿ya? Hasta el día de hoy intentamos blanquearnos, ¿no es cierto? Queremos parecernos a los blancos, usamos su ropa, ¿no es cierto? Y somos mestizos, unos más indios que otros, pero mestizos. ¿Ya? Bien, perfecto. 71. Lee el siguiente texto. Muchos de los pueblos originarios que habitaban el Valle Central no lograron sobrevivir a la dominación española. Otros lo hicieron a través del mestizaje y la asimilación de sus costumbres a las del invasor. La población que dio vida a la nueva república era mestiza e indígena, y es la base actual de la población del país. A pesar de que hoy los chilenos y chilenas se consideran blancos o blancos mestizos, existe un fuerte componente indígena en su sangre que ha sido obviado con el fin de construir e imponer la imagen de una nación homogénea, en tanto cultural como étnica y racialmente.
¿Qué característica de la población mestiza durante la colonia se desprende del texto? A. Constituyeron unos grupos más numerosos, conformaron un grupo con privilegios sobre los europeos, redujeron su número a medida que desaparecía la población indígena, fueron asimilados por los pueblos indígenas que habitaban el Valle Central. La A, la B, la C o la D. Nadie tiene prendida su cámara. Bueno. La A, ¿quién me contestó? No escucho nada. Por chat. Profe, ¿Mm? ¿en cuál vamos? Que se me cortó el internet. La 71, pero ya me dijeron que era la A, pero no me han dicho quién me dijo que era la A. Y es la A, constituyeron uno de los grupos más numerosos. 72. Eran los virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de las audiencias, además de arzobispos, obispos, abades y curas de iglesias importantes, funcionarios y comerciantes de la corona. Este grupo, María Francisca me contestó, bien, ya María Francisca, la anoté. Este grupo eran los negros, los criollos, los españoles, los indios, mestizos ambos y mulatos. Yo me voy por criollos. la C. C, Diego Cerda, C, los Sí. españoles, por los españoles que venían con los altos cargos acá a América. Bien. Eran los encomenderos y hacendados, con acceso a los cargos del cabildo solamente. Podían acceder a comunidades religiosas y estar frente en las parroquias. Estos eran los negros, los criollos, los españoles, los indios, mestizos ambos y mulatos. Los criollos. Los criollos, perfecto. ¿Quién fue? Valentina Abdala. Valentina, muy bien Valentina. 74. Eran encomendados a españoles y criollos, o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Este grupo eran los negros, los criollos, los españoles, los indios, los mestizos ambos y mulatos. Encomendados. La E. La E, mestizos ambos y mulatos. No, bebé, no es la E. ¿Quién me dijo eso? ¿La D? D. De. Los indios. Perfecto. ¿Quién me contestó? Isidoro Estuardo. Isidora Estuardo. Bien, la vamos a anotar acá, Isidora, que está participando en la clase. Perfecto. Eran los peones, inquilinos, artesanos, carpinteros y albañiles de las ciudades. Podían ingresar al clero. Este grupo eran los negros, criollos, españoles, indios, mestizos ambos y mulatos. Peones, inquilinos, artesanos, carpinteros y albañiles de las ciudades. Podían ser curitas. ¿Criollos? Los criollos, como artesanos y carpinteros, o como peones. Antonio Esquivel me dice, profesores, la E, mestizos, ambos y mulatos. Bien, Antonio Esquivel, perfecto. 76. Eran quienes nacían de la unión entre blancos y negros. Mestizo. Negros, mulatos, ambos o mestizos. Mestizo. Mestizos. No. No. Blancos y negros. ¿Mulatos? Mulatos. Porque creían que tenían la naturaleza de las mulas, que nacía, que es la mezcla entre un caballo y una burra, entre un burro y una yegua. ¿Ya? Por eso usaron mulatos. No concebían que un blanco se metiera con una negra, ¿no es cierto? 77. Eran quienes nacían entre la unión entre indígenas y negros. Indígenas y negros. Negros, mulatos, zambos o mestizos.
Se enamoraba una negrita de un indiecito o una indiecita de un negrito. ¿A qué grupo racial pertenecía su hijo? La ¿Zambos? C. C, zambos. Perfecto, muy bien. La figura número 9, estos señores tan elegantes que están acá, la familia retratada en la figura 9 corresponde a criollos, zambos, indios o mulatos. ¿Qué grupo racial es? La A. La figura 9, la A, pues no es cierto, bien. ¿Quién me contestó? La Francisca Castillo. Francisca Castillo, Francisca Castillo, Francisca Castillo, aquí la notamos que está participando. Muy bien, perfecto. Figura número 10. La familia retratada en la figura número 10 corresponde a mulatos, zambos, indios o negros. Figura número 10. La familia retratada. Profe, ¿Mm? la B. Zambos. A ver, chicos. ¿Cómo van estas personas ahí? María Francisca, la letra D, pues profe, son los negros que eran los que tenían condición de esclavos, es decir, de objetos. ¿Ya? Bien, María Francisca. 80. Uno de los aspectos que reforzó la supremacía social de la Iglesia en la sociedad colonial fue la instalación en América del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Cuáles fueron algunos de los objetivos de esta institución? A. Conceder y autorizar el derecho de patronato. B. Recaudar y fiscalizar los impuestos percibidos por la Iglesia. C. Calificar y autorizar las órdenes religiosas que venían a América. De perseguir y condenar expresiones que contradijesen los principios morales cristianos. El Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. A, B, C o D. María Francisca me contesta ella solita nuevamente que es la letra D. Perseguir y condenar expresiones que contradijesen los principios morales cristianos. Muy bien, María Francisca. 81. Las órdenes religiosas que encabezaron el proceso evangelizador en América desarrollaron diversas ideas de cómo debía inculcar la fe católica y educar a las poblaciones conquistadas. ¿Cuál fue una de las principales estrategias implementadas por las órdenes religiosas para evangelizar a la población indígena? A. La concentración de la población indígena en pueblos de indios. B. La ubicación de las viviendas indígenas en el centro de la ciudad. C. La incorporación de sacerdotes indígenas en la cúpula de la Iglesia Católica. D. La reclusión de la población indígena en catedrales y conventos de claustro. C. No, María Francisca, no es la C. Nos queda la A, la B y la D de dedo. La A. La A, muy bien. La concentración de la población en pueblos de indios para tenerlo a todos juntitos, ¿no es cierto? ¿Quién me contestó esa? Yo, Cerda de nuevo. Cerda, perfecto, señor Cerda. El culto a los muertos encontrará en el Día de Todos los Santos la festividad más idónea del santoral cristiano, que en México mantiene una singular característica. Quetzalcóatl fue sustituido por Jesucristo, y la imagen de la serpiente emplumada por la cruz, y la diosa Tonantzin dio paso a la devoción por la Virgen María. ¿Qué proceso cultural se relaciona con la situación descrita en el texto? ¿La mitad, el sincretismo, el arte barroco, la encomienda? Esta mezcla de culturas que da origen a una nueva forma cultural. ¿El sincretismo? El sincretismo, excelente, muy bien. 83. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII. Introducido en América, también se expresó en la pintura, la arquitectura, la música y la literatura. Sin embargo, en este nuevo contexto adquirió particulares características. ¿Cuál- Perdón.
¿Cuál fue una de las características del barroco americano? A. La incorporación de elementos indígenas. B. La exaltación de la figura humana masculina. C. La representación de diversos planos convergentes. D. La aplicación de pigmento de origen vegetal y mineral. El barroco americano. La A, la B, la C o la D. Ignora el tiempo, la contesto yo. A, la incorporación de elementos indígenas, porque estaba en un proceso de sincretismo cultural. Figura 11. ¿Qué característica del barroco americano se desprende de la fuente? A, desplazó a la escuela cusqueña de pintura. B, representó la estratificación social en castas. C, favoreció la legitimación de las autoridades coloniales. D, contribuyó a la evangelización de la población indígena. D, contribuyó en la evangelización de la población indígena. 85. ¿Qué aspecto de la sociedad de castas chilena actual representa una manifestación cultural mestiza? El sistema de castas, los símbolos patrios, la gastronomía tradicional, el predominio del cristianismo. La D. ¿Cuál? D. D, el predominio del cristianismo. No, el cristianismo es de Europa. ¿La C? La C, la gastronomía, cuando uno se come una cazuela está la papa y el zapallo, que es de acá de América, y está el pedazo de carne de vacuno que lo trajeron los españoles. ¿Ya? Segregación en Santiago colonial. Mestizos, el río Mapocho, el centro de la ciudad, la aristocracia criolla, ya mestizos e indios. Del plano urbano, la figura 12, podemos inferir que existe una distribución espacial en razón de los grupos raciales. 2. Los mestizos e indios, los grupos raciales más pobres, ocupan la periferia de la ciudad, es decir, los alrededores. 3. Los criollos, hacendados, dueños de las tierras, ocupan el centro de la ciudad. 4. Existe una distribución homogénea de todos los grupos raciales. 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, 1, 2 y 3. En relación a esto que está acá. María Francisca me dice la B, la 2 y la 3. No. La C. C, 1 y 3. Distribución en los criollos. No, falta una. ¿1, 2 y 3? 1, 2 y 3, muy bien, porque no hay una distribución homogénea, igual en esta distribución, ¿ya? Al igual que hoy, no es lo mismo vivir en La Serena que aquí en la compañía que vivir en la Niña del Mar, no es lo mismo vivir en Tierras Blancas que vivir, ¿no es cierto?, en San Joaquín. Eso queda así igual hasta el día de hoy. 87. La fundación de ciudades durante la colonia y su posterior crecimiento hicieron necesaria la aparición y perfeccionamiento de los oficios, tales como, ojo, esto es la ciudad, albañiles y carpinteros, médicos y abogados, herreros y sastres, alcaldes y fieles ejecutores, aguateros y veleros. 1 y 2, 2 y 3, 1, 3 y 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5.
Ojo, oficios. El oficio no es lo mismo que una profesión. La B. B, 2 y 3. No. Médicos y abogados son profesiones. Perfeccionamiento de los oficios. La C. C, 1, 3 y 5. 1, albañiles y carpinteros. 3, herreros y sastres. 5, aguateros y veleros. Perfecto, muy bien. 88. Durante la colonia era muy común organizar en las tardes reuniones sociales llamadas tertulias, las que se caracterizaban por: 1. Se realizaban en los salones de las casas de las familias aristocráticas. 2. Ser importantes espacios de sociabilidad. 3. Ser lugares donde las familias aristocráticas hacían negocios. 4. Ser un lugar de integración y convivencia entre criollos, mestizos y mulatos. 1 y La 2, D, 2 y 1, 3. 2 y 3. Des, 1, 2 y 3. Muy bien. Mestizos y mulatos eran sirvientes, ¿no es cierto? 89. En las clases más bajas era común reunirse al final del día en lugares donde bebían y comían, y muchas veces se armaban peleas y desórdenes, nunca bien visto por las autoridades. Estos lugares se llamaban chinganas, pulperías, tertulias, A y B. A y B. A y B, perfecto. 90. La imagen de la figura número 12 representa una tertulia, una chingana, una chimba, una pulpería. Ramada les llamamos ahora. Pero tenían otro nombre en la colonia, y ramada porque eran unos palos con unas ramas arriba. Las cantoras vendían vino, vendían comida, la gente iba a conversar, a pasarla bien, se emborrachaban, se agarraban a coscacho. Chimba, no, chimba se le llamaba ya a los caseríos que estaban fuera de la ciudad. De hecho, acá en la calle Amunátegui, que era donde terminaba ya la Serena colonial, de la calle Amunátegui hacia el sur, era la chimba, el sector de la chimba acá en Serena. Hay chimbas en todos los países, en todas las ciudades de América. Profesor, la B. La B, una chingana, perfecto, muy bien. Las pulperías eran negocios, muchachos, donde se vendía queso, charqui, velas, ¿no es cierto? Todo ese cuento. Y por último, y con esto terminamos, dentro de los juegos coloniales más populares se encontraban el volantín, el trompo, las chuecas, las peleas de gallos, las carreras de caballos. 1 y 2, 2 y 3, 1, 2, 4 y 5, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo me voy por la E. La E, todas las anteriores, muy bien. Las peleas de gallos fueron prohibidas por Bernardo Higgins. Se jugaba la chueca, que hoy solamente lo juegan los mapuches, y hasta el día de hoy todavía se juega el volantín, al trompo, y todavía hay carreras de caballos. Hijitos de Dios, gracias por su atención. Voy a parar, no se me arranquen. Y estoy triste hoy día porque participaron muy poquitos y me faltaron como nunca 12 alumnos.